RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Una nueva semana y bueno, no necesito entrar en detalles, pero ha habido un sismo importante en las instituciones peruanas y no sabemos cómo va a decantarse finalmente, pero justamente por ese tema hemos invitado a una destacada profesional que ya segunda vez que nos acompaña en el programa y a quien le vamos a pedir precisamente algo que ya he visto declarando a medios extranjeros sobre el alcance de este problema institucional que no es solo el Ministerio Público, sino es la relación entre poderes del Estado y un estilo de gobierno inquietante en la forma de obtener respaldos o vencer al opositor político. Adelante, Jorge. Carla Gaviño, bienvenida a Integrando Perú, un programa que busca aprender sobre el Perú, su coyuntura, sus problemas y sus posibilidades. Bienvenida. Muchas gracias, encantada. La primera pregunta que tengo es, de acuerdo al mecanismo, lo correcto es si hay serios cuestionamientos por una presunta conducta inadecuada en la manera de anular investigaciones fiscales para obtener respaldo en determinadas decisiones. El camino correcto sería la suspensión temporal hasta que todo esto quede claramente dilucidado. ¿Es así? Sí, correcto, yo comparto esa idea, pero también entiendo por qué a la fecha la Junta Nacional de Justicia no ha tomado del todo ese camino con firmeza, porque lo que se ha realizado es se ha empezado a hacer una investigación, ¿no? A nivel de la Junta para eventualmente ver si se le interpone una sanción grave a la fiscal de la Nación que todavía está en ejercicio. No se ha tomado la decisión de suspenderla y yo entiendo que esto tiene que ver mucho con la cautela que de alguna manera los miembros de la Junta podrían estar teniendo dado los, por así decirlo, las constantes controversias que han habido para intentar removerlos y demás. Entonces entiendo que estén pegándose al manual de la forma más estricta, no más al punto de la letra. Entiendo que por eso he dado la cautela. ¿Y qué piensas de una situación similar a la que ocurrió con el ex fiscal Chávarri? ¿Sería ese el camino, la opción B? Es posible. Es posible también. Yo creo que en cualquier escenario, inclusive en el primero, yo creo que la Junta misma eventualmente va a esperar los rescargos de la fiscal de la Nación para en base a ello poder ya determinar la suspensión. Lo importante es que no transcurra mucho el tiempo porque como estamos viendo cada día hay un evento noticioso que revela más y más cómo se iba expandiendo esta potencial red. Pero ¿cuál es el costo institucional para el Estado de Derecho, para la democracia peruana, que las cosas se mantengan sin una suerte de claridad en lo que se debe hacer? Es una excelente pregunta, Pedro, porque hay distintas aristas en las cuales esta crisis nos está afectando. Yo he visto que algunas personas lo enfocan como que una crisis en el Ministerio Público, una crisis en la Fiscalía de la Nación. No, perdón, esta es una crisis para todo el país. Estamos viendo instituciones como el Congreso de la República, ¿no?, afectadas, medios de comunicación que también tienen algunos temas ahí implicados. Entonces realmente es una crisis que está abarcando mucho más que solamente al Ministerio Público, porque inclusive hay una denuncia que se ha interpuesto, una acusación, que se ha interpuesto contra la Presidencia de la Nación, por más que se puedan ser cuestionables un poco las formas, los mecanismos, el contenido que quizá está escrito muy a prisa y se han dejado algunas cosas de lado y que eventualmente se pudieron haber investigado mucho más. Lo cierto es que hay costos en esto tanto a nivel político, pero también a nivel institucional y económico y social que no estamos midiendo del todo y que van a seguir agudizándose si es que esto continúa profundizándose sin una pronta reacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al tema, por ejemplo, de la institucionalidad,
Hoy en día, ¿cómo se encuentran las instituciones públicas? ¿Podemos hablar con claridad de una transparencia, de una separación de poderes, de un correcto proceder? ¿Qué tan legitimadas están las instituciones y sus autoridades ante el ojo de la ciudadanía? Yo creo que eso es un tema que no se debe de dejar de lado, sobre todo cuando estamos a puertas de tener una serie de protestas que nuevamente se van a iniciar contra la Presidencia de la República, han señalado algunos. Tenemos huelgas contra el Ministerio de la Salud. Entonces, hay distintos sectores que cada uno tiene su propio reclamo, y si a eso le agregas este contexto, qué tormenta perfecta. Agreguemos ahora la economía. ¿Cómo está? ¿De qué hablábamos la semana pasada hasta antes de que esto surgiera el fin de semana? De la recesión. ¿Y qué está en debate en el Congreso? La ley de presupuesto. ¿Se está manejando con transparencia esa ley? ¿Por qué se viene postergando una y otra vez la aprobación? ¿Qué proyectos se están incluyendo en ese famoso anexo 5 que contiene el listado de proyectos? ¿Y qué congresistas están proponiendo esos cambios? Y hay que empezar a preocuparnos por eso también, porque hemos dejado de lado el debate del tema económico, de la ley de presupuesto, de qué modificaciones se están haciendo, de por qué se está demorando tanto su aprobación cuando ya vence el plazo para ello, y nos estamos centrando en este tema que es importante, pero que coincide con otros temas que forman parte de esta crisis nacional. Carla, a ver, el tema es complejísimo, pero de nuevo, no tenemos institucionalmente hablando filtros suficientes como para, digamos, no estar en estos problemas. Tenemos una fiscal de la nación, la máxima autoridad para fiscalizar la buena conducta de los funcionarios en el Perú. Imagínate. Y resulta que su asesor estrella, su brazo derecho, está armando sus arreglos, está coordinando indebidamente con otro poder del Estado lo que ya sabemos que está coordinando, estuvo coordinando. Es imposible que la fiscal no sepa que algo de eso está pasando. Es su asesor principal o uno de sus asesores principales. Entonces, a ver, no es que no han habido antecedentes, que esta señora ha tenido situaciones similares, ha tenido conductas similares en otros trabajos, en el pasado, en su desempeño profesional. No lo hemos podido identificar. ¿Cómo es posible que un cargo tan importante como ese vaya a parar a manos de una persona que aparentemente no es idónea, que aparentemente no tiene, digamos, asesores y personas cercanas? Ha sido elegida por la propia Junta Nacional de Justicia, la ya nueva. Está, peor todavía. Es decir, no es un problema de personas, es un problema estructural, es un problema de instituciones que no están funcionando bien. ¿Cómo ves esto, Carla? ¿Cómo ves esto? O sea, ¿podemos salir de una persona y de repente caer en manos de otra menos idónea aún? ¿Tenemos que estar en eso? ¿No podemos filtrar bien? Regresar a un pasado que, si bien hay opiniones discrepantes, no es un pasado del que nos sintamos todos orgullosos, porque han habido grandes cuestionamientos también. Si hubiera un cambio, la gente diría, mejor vamos hacia una persona nueva y no a quien, más allá de ser inocente o culpable, también está en medio de la controversia. Es que aquí yo creo que efectivamente ustedes están relevando algo que no podemos dejar de lado. ¿Cuántas veces se quiso comprobar que la fiscal de la nación cumplía los requisitos de puestos? ¿Y cuántas personas y por qué apoyaron que no presente la tesis? ¿No? Han habido muchos silencios que no han debido de haber. Han habido muchas ausencias de información que son los filtros de la transparencia, del escrutinio ciudadano, que no ha debido dejarse de lado también. Porque cuando la institucionalidad pública falla, ¿qué le queda a la nación si no es la ciudadanía y la transparencia y la rendición de cuentas? Entonces, lamentablemente, la institucionalidad peruana es débil. Y hoy día está mucho más débil de lo que ha estado antes del 2016, porque ha habido una pendiente hacia abajo, lamentablemente. Entonces, frente a ese escenario, yo creo que es muy importante mantener la transparencia, la idoneidad, como bien mencionaba Jorge Luis. Pero lo que tú dices, Pedro, es importante.
¿a qué vamos a irnos, no? Estamos jugando el mismo juego, pero vamos a cambiar de alfiles. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Porque yo creo que ya muchos tenemos, o por lo menos intuimos, que la fiscal de la Nación tiene una cantidad ya determinada de tiempo que le va a durar el cargo y luego de ello continuará con lo que le tenga que ocurrir. Pero ¿quién ocupará esa posición? ¿No? ¿Y cómo será escogida? ¿Y de qué manera se hará pues una revisión de que efectivamente cumpla con requisitos de meritocracia y de idoneidad en todo lo demás? ¿Y cómo evitar que nuevamente estas redes vuelvan a surgir? Los congresistas continúan ahí. Son decenas que están en esos chats. No es uno, no es dos, son decenas. No hay mayor incentivo ahí para hacer una revisión. Por el lado del Poder Ejecutivo han habido silencios que no han debido de haber, tanto en la elección del defensor del pueblo, como en los casos de las discutidas tesis de la fiscal y otras situaciones adicionales en las cuales el Congreso también Tu pregunta me lleva a pensar en algo mucho más crítico, que si todo se negocia de esa forma, también cómo es con las iniciativas legislativas, cómo es la relación con algunos actores relevantes del sector privado. Estamos frente a un esquema de una sociedad que se está desmoronando porque todo tiene un precio. Es decir, esa es la principal preocupación del ciudadano. La sociedad está profundamente enferma. Yo creo que estamos en un momento en el cual hay una crisis de valores social y hay que reconocerlo. Porque a partir de que toquemos este tema de que hay una crisis de valores en la sociedad que abarca distintos poderes del Estado, distintas instituciones públicas y privadas también eventualmente, inclusive la propia ciudadanía que no ejerce una ciudadanía activa de la forma más viable para encaminar la transparencia, ¿no? Para la rendición de cuentas. Yo creo que una vez que mencionemos el problema, lo podemos empezar a tomar por las astas y a reconstruirlo. Yo creo que ya es el momento de pensar en qué tipo de Perú queremos. Queremos seguir en esta ola de declive cada vez más abajo en lo que es la escasez de valores, en lo que es la mediocridad, en lo que es la ausencia de separación de poderes, en lo que es el tráfico de influencias. ¿Queremos seguir en esa pendiente escalinada o queremos hacer un alto y voltear a ver otro posible país al cual podamos caminar? Y eso solamente se va a lograr con un pacto político. El tema es que los incentivos para hacer esa reforma, ese pacto político, y por favor que no se entienda que estoy hablando de bicameralidades o ese tipo de cosas. Nueva constitución. No, Cristo. Estoy hablando de un pacto para Pero de las alguna manera señales identificar cómo reconstruir. Disculpa, las señales del Congreso han sido más bien irse hacia atrás. Y ante el peligro de que hayan más de 30 grupos políticos compitiendo, claro que la población al final iba a escoger a un grupo reducido, porque el llegar a un registro de un partido político, dice ese partido político, con 25.000 firmas de respaldo y un número determinado de locales en el interior del país, no significaba que se gozaba de la simpatía popular. Iba a haber una decantación de todas formas, pero hoy eliminar las elecciones primarias, prácticamente congelar el status quo como si fuera un motivo de orgullo, el establishment, estamos frente a una situación que hace que la crisis, al menos esa es la impresión que tengo, se ahonde más. Es decir, que en base a qué legitimidad se apuesta por reformas trascendentes, si todos los sondeos de opinión muestran que cada vez es más impopular una institución que es vital para la democracia, como es el Parlamento, el Congreso. Entonces, se habla de pacto político, pero en realidad hay que ir a un diálogo con las instituciones vivas de la sociedad peruana, pedirle a la iglesia o a las iglesias que empiecen a comprarse el pleito como en las horas más críticas de la historia de la República del Perú, porque no podemos ser indolentes o indiferentes a una crisis que se está desbordando y que tiene que ver con un problema esencialmente ético, un problema de falta de ese sentido básico de todo líder, que es: priorizo el bien público, soy capaz de acreditar que he hecho las cosas bien para merecer ser representante de los demás, o simplemente seguimos siendo piratas de nuestro propio país.
Y tú estás dando un tema muy importante, porque cuando yo me refiero a que tenemos que hacer un replanteo del Perú que queremos, obviamente no es con estas autoridades. La historia es cíclica. Cuando hemos llegado a un punto similar, todavía más agudo del que tenemos ahorita, pero todo indica que vamos en esa pendiente. Si nos remontamos un poco, guste o no, por las posiciones políticas o no, pero nos remontamos históricamente a inicios de 2000, finales de los 90, ¿qué se necesitó para salir de una situación en la cual las instituciones también estaban seriamente cuestionadas y la ciudadanía estaba descontenta? Un escándalo político de niveles tales que tuvo que haber pues un cambio, ¿no? Un cambio en las personas que dirigen las instituciones públicas. Yo recuerdo a los mejores filósofos peruanos decir: es una oportunidad brillante refundar la República, porque estamos saliendo de un cuadro de corrupción muy grande y el Perú tiene que revitalizarse. Pero también he escuchado decir que fue otra oportunidad perdida. Al final salimos del gobierno de transición del presidente Paniagua y lamentablemente lo que vino después fue más de lo mismo. Nos llevó el Lavallato. Pero claro, el tema es, si volvemos a encaminarnos hacia eso, que en el devenir de los próximos días potencialmente las noticias que salgan, los chats, los audios, los videos que van a salir nos van a llevar por ese camino, si es que volvemos a estar en ese escenario, pues que no se pierda la oportunidad. Y ya ese es un tema en el cual todos tenemos que construir y que aportar desde el ámbito en el que estemos, la academia, el sector privado, la ciudadanía, el propio sector público, los gremios, ¿no? La iglesia, como bien has mencionado, y es un espacio que tiene que buscarse para no perderse. Porque ya no podemos seguirnos preguntando qué tanto más vamos a decaer como país para reaccionar. Ya estamos en el límite. Entonces ya es momento de tomar acción. Ahora, Carla, Pedro, la oportunidad de refundar de alguna manera la patria después del largo periodo de Fujimori, con todos los problemas que eso nos trajo, se perdió. ¿No es cierto? Valentín Paniagua hizo un buen trabajo en el poquísimo tiempo que tuvo y después vino lo que vino. Y ya sabemos lo que pasó con el señor Toledo, y ya sabemos lo que pasó con el señor García, y ya lo ves al señor Humala, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, parece de que esta tarea de refundar la patria, esta tarea de hacer un nuevo pacto político, no es tan sencilla como cambiar a un presidente con su cúpula, y poner a otras personas con otros discursos. Parece que recurrentemente nos disparamos al pie. Recurrentemente nos disparamos al pie con cosas tan básicas como, por ejemplo, no robar, como, por ejemplo, no mentir, el decálogo. Cosas tan básicas y fundamentales que deberían ser parte del ADN de un buen ciudadano. Pues no, señor, no los tenemos. Y eso, Carla, Pedro, nos pone en una situación muy compleja. Y lo peor de todo es el argumento que uno lee en redes de personas que dicen: no me importa si la señora ha hecho lo que ha hecho, o tenga título o no tenga título, con tal de que se enfrente a los rojos, se enfrente a los caviares, es para mí suficiente. O sea, hemos llegado a ese nivel de la política donde no importan los valores, no importa la ética, no importa la calificación profesional, y sobre todo el tema de integridad para asumir una responsabilidad tan delicada. Entonces creo yo que mientras tengamos vida y tengamos posibilidad de sostener desde nuestra tribuna que esta es una oportunidad para reconstruir instituciones, para hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para convocar a las fuerzas vivas de la sociedad peruana, que salgan sugerencias concretas que lleven a una reingeniería de cada institución, porque en el Perú no hay meritocracia, se prioriza el amiguismo, se prioriza el compadrazgo, se prioriza todo aquello que signifique la agua tibia, que signifique todo se vende, todo se compra. Así el Perú está sin norte, el Perú está perdido, es sabotear la promesa de la vida peruana en la que nos habló Basadre
hace ya algunos lustros, ¿no? ¿Cómo ves eso, Carla? ¿Cómo ves esta situación de que refundar la República sobre bases sólidas es una quimera porque no tenemos bases sólidas? Y no tenemos bases sólidas porque parece que no hay profesionales sólidos. Entonces, ¿cómo ves esto? Y no la vamos a tener si todos los jóvenes se siguen yendo. Entonces, Imagínate. un primer tema Peor todavía. ese, ¿no? Además. Porque a Perú lo sacamos adelante en los 80s y los 90s, los que nos quedamos, básicamente. Una cosa era ir para capacitarse y regresar para construir, pero otra cosa es desentenderse del país. Entonces, también hay que tener un poco de responsabilidad hacia el país, ¿no? Por más dura que esté la situación. Pero yo creo que ahí hay un tema muy claro cuando los escucho hablar, que efectivamente yo creo que parte del gran reto es que se siente muy lejano y muy abstracto hablar de una refundación de valores y de la sociedad y las instituciones. Se siente un reto de por lo menos de aquí a 2 generaciones y con lo cual en el interín de todo puede pasar. Metas de corto, mediano y largo plazo, con el cual política pública. Eso necesitamos para empezar una ruta de corto, mediano y largo plazo. Pero aterricemos en un ejemplo concreto. El BCR, ¿por qué genera confianza del Perú y el mundo? No es solo una persona, es una persona lúcida con equipo sólido y ese equipo se ha ido recreando y hoy no solo tiene gente de la generación del presidente en ejercicio, sino hay nuevos cuadros que como un imán han ingresado por concurso y por mérito están haciendo carrera. Si lo hemos logrado con el Banco Central de Reserva, ¿por qué no lo podemos lograr con el Congreso? ¿Por qué no lo podemos lograr con la Fiscalía? ¿Por qué? O sea, no es tan difícil. Otros países, lo que me dijo un profesor de Harvard en algún momento, a profesores de América Latina, reduzcamos a la mitad la corrupción y haremos viable América Latina, porque nunca se elimina la corrupción, pero hay que dominarla, hay que controlarla. Es como ese monstruo grande que pisa fuerte al que lo logras limitar, al que lo logras un poco arrinconar para que el ciudadano sienta que puede confiar en el Estado, en un nivel mínimo. Y mira, el Banco Central de Reserva en la segunda mitad de los 80s era o no era independiente del MEF. Imprimía o no imprimía papel moneda según la crisis. Y mira cómo cambió, o sea que sí se puede. Sí, pero efectivamente toma unas cuantas décadas, pero es un trabajo que hay que construir. Pero no son electos. No son electos, pero tienen una... No son electos. Pero tienen toda pues una forma de ingreso meritocrática y construyen carrera pública. Es otro camino. Se les da la opción de que vayan a estudiar a otros países y regresan a seguir ascendiendo en la carrera. Ese es un poco el horizonte del norte. Pero si queremos como ciudadanos hablar de metas casi inmediatas, ¿qué para sugieres? Empezar a ser pequeños. Por ejemplo, yo planteo ahorita, ¿por qué no nos centramos todos en ver qué congresistas y por qué están pidiendo cambios a los proyectos que fueron elegidos de forma técnica según la programación de la inversión pública y del presupuesto? Funcionará a medias, lo que quieran, pero por lo menos ha tenido que pasar por un proceso técnico por áreas técnicas. ¿Por qué en las madrugadas se están cambiando esa lista de proyectos? ¿Quiénes son y por qué? Empecemos a cortar un poco los espacios a los niños. Empecemos a hacer algunos pequeños cambios que nos traigan resultados, por lo menos con miras al 2024. Menos proyectos de esos que no deberían de aparecer financiados y más bien respetar un poco y dar ya el mensaje de que se respete un poco la programación de la inversión pública, de planeamiento estratégico y de presupuesto en esto que se traduce en el anexo 5 de la ley de presupuesto, que pasa de ser percibido, pero que es un tema medular para los políticos peruanos. Si no, preguntemos qué es lo que más se debate en la ley de presupuesto, a ver si no es la ley de proyectos a financiar al año siguiente. Claro. Entonces, y que toda la ciudadanía empieza a pedir, ¿dónde está la lista de esos congresistas? ¿De qué partidos son? ¿Qué proyectos están sacando? ¿Cuáles están metiendo? ¿Están viables? ¿No tienen estudios? Empecemos un poco a cortar esos espacios y empecemos a hurgar un poco más en qué tanto puede dejarse de lado lo técnico que tanto falta para entrar en otras cosas que ni siquiera son políticas, sino de intereses subrepticios que no deberían estar. Mira, hemos tenido hace muy poco tiempo un tema que no ha sido comentado por la prensa como debía. Se demoraron un montón en aprobar una norma para ponerle control y topes a la administración directa de recursos, de alcaldes y gobernadores regionales, pero en 2 semanas organizaron tal protesta estas autoridades de turno que lograron convencer en plazo récord. Creo que muy pocas leyes tienen una capacidad de cambiarse en un plazo tan corto, porque parecía que se hubiera cometido una barbaridad gigantesca. Y el resultado es que el propio Contralor
sale a decir la administración directa es la principal vía para una serie de actos de corrupción y de irregularidad. Entonces, estamos frente a un problema de fondo. No hay quien quiera comprarse el pleito. Mejor pasarlo piola y que pongamos otra alfombra encima de la basura que encontremos. Totalmente de acuerdo. La administración directa también es la forma de ejecución por la cual se encuentra mayor cantidad de proyectos paralizados en este país. ¿Sí? ¿No? Es la principal forma de ejecución en la administración directa. Luego vienen las contrataciones del Estado. O sea, están por encima de las contrataciones del Estado en ineficiencia. Pero bueno, yo creo que efectivamente has dado un punto clave y ahí está otra vez el Congreso, como este actor que nuevamente está dejando de lado lo técnico para dar lugar a una forma de ejecución que deja de lado la competencia, que deja de lado la tecnocracia. No tienes ni ingenieros ni arquitectos haciendo obras que se paralizan, se elevan en costos y pasa de todo por ahí, la necesidad que latente. Entonces, nuevamente, hay muchos escenarios, muchos ejemplos puntuales, con los cuales de a poquito se puede ir haciendo cambios. El tema es identificarlos y vigilarlos, pero sin perder de foco un tema estructural en el cual tenemos todos que, de alguna manera, desde el espacio en donde estemos, tratar de apuntar que sea una reforma, un cambio verdadero de la forma de hacer política, de la forma en la cual se está manejando la ciudadanía, un verdadero acuerdo social. Volver a tener ese espacio que se tuvo en el año 2000, pero no dejarlo echarse a perder. Y eso tiene que ir de la mano con revisar de forma más puntual los proyectos, las inversiones públicas, el quehacer público, cómo se desempeñan los funcionarios en el día a día. Carla, muchas gracias. Siempre es inspirador conversar contigo porque eres una joven mujer profesional que te compras el pleito, que no tienes miedo a expresar tu punto de vista, y cada vez te veo en distintos medios, no solo nacionales sino extranjeros, y tienes una trayectoria que vas labrando, así que eso me hace pensar que tenemos generación de recambio en hombres y mujeres que pueden llevar al país a aferrarse a esa luz al final del túnel, y te agradezco, y habrá un capítulo tercero y un capítulo cuarto de estas conversaciones. Muchas gracias a los dos, muchas gracias también a todos. Gracias, Carla, bienvenida a Integrando Perú nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y dejarnos todas estas ideas que van sumando. Este es el programa 22, imagínate. Tenemos un decálogo ahí actualizado, muy interesante. Gracias. Gracias, amigos. Volvemos con la segunda parte de nuestro programa. Continuamos con Integrando Perú. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Desde 1995, la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, supervisa de manera permanente a la derrama magisterial, que además cuenta con sus propios órganos de control interno, como el Consejo de Vigilancia y un equipo de riesgos y auditoría interna. Derrama Magisterial es la institución de previsión y seguridad social del magisterio peruano, que ofrece la mayor garantía, solidez financiera y seguridad a sus asociados. Derrama Magisterial, seguridad social para los maestros. RCR te recomienda priorizar el uso de agua para beber, para preparar alimentos y lavarte las manos. Evita lavar ropa, regar jardines y tomar duchas prolongadas. Te lo recomienda RCR, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Buenas tardes, amigos de Integrando Perú. En esta oportunidad nos acompaña Raúl Molina,
que ha sido viceministro de Gobernanza Territorial, que es un viceministerio de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, en 2 oportunidades, Raúl. No, una sola, pero 27 meses. Una sola, 27 meses. Todo un récord. El brazo derecho del presidente del Consejo de Ministros. Sí, o sea, es la organización de PCM es media rara porque tiene un vice, pero tiene un secretario general que tiene rango de vice y sigue conservando mucho poder, ¿no? En realidad PCM está en 2 brazos, el viceministerio para todo lo que es territorio y la Secretaría General para todo lo que es administración pública. Voy directo al grano, porque tú eres una persona con experiencia en la relación con las regiones, en la relación con los conflictos sociales que hacen que el Perú no tenga las condiciones de gobernabilidad y que generan una preocupación en la inversión, que dice Perú tiene un marco jurídico atractivo, pero a la hora que empiezas a trabajar un proyecto te encuentras con una muralla gigantesca, que es que no basta el decreto supremo o el contrato firmado, hay un tejido social que está en constante efervescencia y que puede hacer que una decisión de gobierno se vea frustrada. Entonces la pregunta de fondo es, no hay condiciones de gobernabilidad en el Perú. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los últimos años? ¿Por qué no podemos lograr priorizar la gran minería, la que respeta parámetros ambientales, la que puede hacer una alianza con la población a partir de una hoja de ruta con beneficios tangibles como nunca antes se ha tenido? ¿Por qué no somos capaces de sacarle el jugo a esta 4ª revolución industrial que no sabemos cuánto tiempo va a durar? Porque hoy el cobre es protagonista, pero no sabemos si en 10 años va a seguir siéndolo. Hay varias razones en juego ahí, pero en general no me gusta echarle la culpa a los conflictos sociales porque eso pone la culpa solo en las comunidades territoriales. O sea, la institucionalidad en el Perú no funciona. No funciona arriba, no funciona al medio y no funciona abajo. Y entonces los proyectos mineros no solo se estrellan contra la barrera de la dificultad de obtener lo que se llama licencia social, sino se enfrentan también contra una legislación nacional muy mala, muy engorrosa, muy larga de obtener los permisos. Todos los mineros se quejan de la cantidad de ventanillas que hay que pasar en aprobaciones para que un proyecto pueda concretarse, pero en general el gobierno nacional les pone todas esas barreras administrativas arriba, pero no se compromete en el proceso de relacionamiento con las comunidades territoriales y deja al privado solo. A ver, una pregunta más quizás precisa. La experiencia me enseña que hay un fuerte reclamo por participación en los beneficios, porque el Estado nos ha tenido siempre olvidados, cosa que se acerca mucho a la verdad. Y generalmente se utiliza las demandas ambientales como principal como argumento. Hay problemas ambientales, pero a la hora de que las mesas definen las negociaciones se ve claramente que lo principal es... No es el tema ambiental. No es lo ambiental, que tiene razones para hacerlo, pero el principal tema es participación en beneficios. Queremos participar lo que... Y así es el discurso repetido, lo que en años de historia republicana no hemos participado de la riqueza que este país le ha dado a las personas. ¿Qué hay de eso? Sin ninguna duda, pero los beneficios están en 2 planos, las responsabilidades del Estado y los beneficios que puede aportar la propia actividad privada. Y la gente aspira a las dos ventanillas de beneficio. Entonces... pero es tan difícil conseguir que la zona de influencia de un proyecto tenga un excelente sistema de internet, es muy difícil, educación de calidad, agua potable, infraestructura, quizás hasta mejor que la capital del Perú. Es muy difícil, Pedro, por la sencilla razón que el Estado es incapaz de cumplir con sus responsabilidades de manera organizada. Se hizo una descentralización, las competencias por nivel de gobierno no son claras, pero lo que es claro es que el gobierno nacional sigue conservando el grueso de las competencias de política pública sectorial y además sigue conservando el grueso de los recursos. No es verdad que el grueso de los recursos están descentralizados. A nivel de inversión, a través del Cano,
Es verdad que la participación regional y local ha crecido mucho, pero la masa total de recursos sigue siendo principalmente nacional. Además hay una verdad a flor de piel, que es que las regiones que tienen canon les han recortado transferencias directas del presupuesto público. Sí, pero porque digamos, tienen muchos ingresos que encima no regresan porque se mantienen en las en general cuentas se han locales. recortado transferencias que están destinadas a inversión, ¿no? Porque el gobierno nacional usa discrecionalmente los recursos ordinarios para compensar o para autorizar proyectos específicos. Pero la verdad es que haya mucho dinero o haya poco dinero, se ejecuta mal, se ejecuta inoportunamente, entonces la gente está insatisfecha. La gente ya está harta de la frustración de un Estado que no cumple. Entonces, ¿qué hace? Voltea donde el privado. Al privado lo tiene cerca, lo agarra del cuello, lo pone contra la pared y le dice, tú me vas a dar lo que él no me da. Entonces, como saben que el privado puede ayudar en algunas obligaciones de infraestructura, pero no puede sustituir totalmente al Estado, lo que quieren es acceso directo a la renta. Entonces, cada vez más el objetivo de negociación no está siendo obra pública, no está siendo proyecto de desarrollo, sino dinero. Acceso Ese directo es a el la problema. renta, pero Es más fácil entregar una cantidad enorme, enorme de dinero que llena los ojos de los dirigentes que están en plena negociación, pero ahí está la Pero responsabilidad eso no del garantiza Estado. bienestar para la La población. responsabilidad del Estado Absoluto. está en decir, vamos al tema de fondo, no a ilusiones falsas. sí, pero Entonces, por eso lo que algunos estamos proponiendo, y ese es un trabajo que acabamos de terminar con Carolina Trivelli, Paola Bustamante y Darío Segarra, que se presentó en Perumín, se iba a presentar la publicación en IMP hace unos días, pero se ha postergado para enero, que lo que propone es que lo que necesitamos es poner en el centro de la mesa el concepto de desarrollo territorial. Y el desarrollo territorial, por definición, es un desarrollo responsabilidad de todos. Sector público, sector privado, sociedad civil y un gran ausente que es el sector del conocimiento. Mucha gente lo llama academia, yo prefiero llamarlo el sector del conocimiento porque no solo son universidades, son las consultoras, son las ONG, son los institutos de investigación que no estamos participando directamente en ofrecer salidas instrumentales para empujar los procesos de desarrollo. ¿Y cuál es la base del proceso de desarrollo territorial como un esfuerzo, responsabilidad de todos? Es lo que se llama gobernanza territorial. ¿Qué es la gobernanza territorial? Es la construcción de relaciones institucionales, de colaboración entre los actores para empujar juntos el proceso de desarrollo. Hoy día no hay ningún incentivo desde el gobierno nacional para que las sociedades territoriales, sus gobiernos y las empresas privadas puedan organizarse para, con la cantidad de recursos que hay a nivel local, por Canon, por Foncomún, hoy día por Foncor. Si no saben, hace poco el Congreso dio una ley del Foncor igualándolo al Canon por 2 puntos de IGB, y los gobiernos regionales en 4 años van a cuadruplicar su plata de inversiones. Hoy día el presupuesto de inversión de los gobiernos regionales es 3 veces más que hace 2 años y el próximo año va a volver a crecer. 4 veces más. Sí, el próximo año va a ser más o menos 8.000 millones entre todos. Es un montón de No plata. es poco dinero. No es poco dinero, además de los que ya reciben Canon. Entonces, la pregunta es cómo organizamos que esos recursos rindan lo máximo posible para el desarrollo del territorio. Mi hipótesis es que no podemos poner esa responsabilidad en una sola chimba. Porque como tenemos muy pocas capacidades, cuando lo ponemos en manos de una sola entidad, un solo actor, en general los recursos se pierden. Yo creo que el sector privado mayor, el sector privado formal, minero, puede tener un rol mucho más activo en esos procesos de gobernanza territorial, rompiendo sus muros. Pero hay un antecedente, el aporte voluntario en minería fue un Exactamente. éxito, a pesar de que no participaron todas las empresas, Pero participó se la mayoría. involucraron mucho más. Pero ¿qué aportó? La empresa aportó los técnicos, hicieron los proyectos, el Estado facilitó el proceso y la población se puso de acuerdo en la empresa en qué era lo que quería y qué era lo que necesitaba. Y la gestión no se hacía en Lima, se hacía en terreno, y las empresas pusieron en juego lo que yo llamo sus capacidades diferenciadas. La mayor parte de las empresas mineras formales son empresas globales. Pero el Estado financió la obra, el proyecto lo hizo a la empresa y se ejecutó y la población estaba contenta. Exactamente. Entonces, eso te dice, Pedro, que el asunto es un proceso de colaboración creciente entre los actores. Eso no se va a construir por arte de magia, hay que poner en juego un proceso de aprendizaje. Hay que hacer que los gobiernos locales... Yo he sido funcionario municipal en los 90. En esos años, que no había Canon, no había Foncomún, nos las arreglábamos
Y los gobiernos locales que prosperaron, Hilo, Cajamarca, Villa El Salvador, algunos del Cusco, fue porque sus autoridades locales tomaron el liderazgo del desarrollo del territorio. Si además tienes una empresa global al lado, esa empresa global puede poner en juego un montón de capacidades para generar la posibilidad de ejecutar mejores proyectos. El concepto en el que yo creo es que en esos lugares el gobierno nacional debería incentivar la creación de lo que se llama agencias de desarrollo, que es una entidad fuera del Estado, con régimen privado, donde incluso el sector privado pueda poner su dinero para que ejecute la cartera de inversión del territorio. El mecanismo de financiamiento sería un fideicomiso y el mecanismo de ejecución sería una agencia. Una agencia, sí. Raúl, ¿cuáles son las prioridades del desarrollo territorial en el Perú? País megadiverso y megacultural. ¿Cuáles serían las prioridades, los ejes para construir gobernanza territorial en el Perú? O sea, desarrollo territorial, los ejes para desarrollo territorial son distintos que gobernanza. La gobernanza es un medio, el desarrollo es un resultado. En desarrollo territorial, yo creo que lo primero que tenemos que asegurarle a la población de las áreas donde opera la minería es el combo de servicios básicos. No basta poner agua potable, no basta poner electricidad, no basta poner internet. Hay que poner los 4 servicios: agua, saneamiento, electricidad e internet. Ese es el combo básico. ¿Y cuál es el problema? Que esos 4 servicios están a cargo de actores públicos distintos actores privados, en su caso, como el internet y la telefonía. Entonces, el agua potable es un desastre, porque en Lima es una empresa pública nacional, en provincias son empresas municipales, cuando es más chiquitito es un departamento técnico de la municipalidad. Hay que empaquetarlos. Hay que empaquetarlo, y alguien tiene que asumir la coordinación para que ese paquete funcione. De los cuatro. Y eso no significa que lo tiene que hacer el MIDIS. El MIDIS tiene que poner los incentivos para que las municipalidades y los ministerios que tienen la responsabilidad de hacerlo lo hagan. Pero hay una dificultad. Por ejemplo, el ingreso mayor que genera la presencia de un proyecto minero es el canon. Y el canon, con la depreciación acelerada, lo ves recién al año 10 de desarrollo de un proyecto. Apurímac acaba de comenzar a recibir canon hace 2 años, cuando Las Bambas está operando hace 6 o 7. ¿Qué población va a esperar 10 años o 12 años para recién ver beneficios? Eso es elemental, lo que yo le decía cuando fui vice a mis colegas del Ministerio de Economía y Finanzas y no entendían. ¿Quién decidió dar el beneficio de la depreciación anticipada? El Gobierno Nacional, para promover inversiones. El que da el beneficio asume el costo. Tú no puedes quitarle el canon porque tú decidiste dar depreciación anticipada a los territorios. Lo financias tú, el canon, entre tanto. Entonces, ¿cuál fue la solución del MEF? Entonces les presto el dinero. No, te lo tienes que prestar tú a ti, porque el que dio la depreciación anticipada fuiste tú, MEF, no fueron ellos. ¿Acaso tú les preguntaste su opinión sobre la depreciación anticipada? Si la ley dice que reciben canon, cuando se explotan recursos naturales en su territorio, deben recibir canon desde el primer año. Si el gobierno nacional da un beneficio de depreciación anticipada, quien financia esos años debe ser el nacional, que tiene más espalda para poder hacerlo. Y este desorden conceptual que tenemos, Pedro ha mencionado el aporte voluntario como una cosa que funcionó bien y la desarmamos. Y por ahí sale el doctor Raúl Molina con una excelente idea, con las cosas muy claras. Empezamos a armar las cosas y alguien vendrá y lo vuelve a desarmar para volver al mismo caos, al mismo desorden, y la gente mirando el peloteo y al final del día haciendo lo que tú dices. Bueno, pues si nada funciona, agarro al minero del cogote y le digo, bueno, nada personal, estos son negocios. Exactamente. ¿Qué pasa? Si dejamos que eso siga creciendo, Jorge Luis, lo que va a generar es que la minería se va a volver insostenible. Insostenible. Ya está siendo, hoy día todas las inversiones grandes están paradas, están esperando, porque el problema no solo es gobernabilidad territorial, Pedro, es todo el clima, la pampa que se está armando a nivel de institucionalidad nacional, ¿no? Entonces, eso es lo que está retardando y todo el mundo está mirando, pero en algún momento, si no recuperamos la capacidad de empujar los proyectos, y lo digo, yo no soy un prominero, yo lo que creo es que mientras que el Perú no diversifique su economía, nuestra nave nodriza para generar ingresos públicos es minería legal. ¿Tenemos que hacer una minería legal que respete el medio ambiente? Es verdad, tenemos que hacer una minería, pero hoy día el issue principal, el desafío principal no es el tema medioambiental en las empresas grandes. El desafío principal es la manera como se logren relacionar con el territorio en términos de acceso a mejores estándares de vida. No a la renta, porque hoy día ese es el tema.
pero no debe ser el tema acceso a la renta, debe ser el tema acceso al bienestar. Al bienestar. Y como eso no se está logrando, la gente ha dicho, entonces resuelvo mi corto plazo, dame un cheque. Y te pongo contra la pared porque sé que yo tengo el poder no dejarte trabajar. Uh-huh. Entonces, tenemos que resolver eso y yo creo que el gobierno nacional es el gran irresponsable en este gran desafío. Las empresas privadas están discutiendo el tema de desarrollo territorial. Hay varias de ellas que están dispuestas a avanzar un paso más allá de la responsabilidad social empresarial, del ESG y todos esos paradigmas que están más basados en la evaluación de riesgos de la empresa. Están dispuestas a aprobar, pero si no se sienten acompañadas por el gobierno nacional, el asunto no va a funcionar. ¿Por qué se maltrata tanto a una institución? Se maltrata en el sentido de que está en una nube, hace documentos interesantes, pero no se logra poner en el día a día el planeamiento estratégico. Hablo de ese plan. Ha habido importantes cabezas intelectuales de mucha calidad, recuerdo al ingeniero Aguataz, por ejemplo, que han hecho aportes importantes. El hecho de que cualquier ciudadano pueda conocer y acceder a quienes han nacido con los kilos menos para un desarrollo humano pleno y la urgencia de poder tener en tiempo real esa información para atacar el problema de la anemia y la desnutrición, ya no ir a ciegas a buscar dónde está la anemia y dónde está la desnutrición. El planeamiento estratégico, ¿por qué no es el ABC de la gestión del país? ¿Por qué seguimos en pleno siglo XXI improvisando y rindiendo un culto al poder como que la persona que ejerce la presidencia de la República está iluminada? La mayor parte de casos eso es un grave error. Es simple, Pedro. El planeamiento en el Perú no lo hace el CEPLAN, lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas desde la reforma de los 90. Y el CEPLAN no ha sabido, desde el comienzo, colocarse en el centro de la toma de decisiones para poder lograr construir un poder paralelo o equivalente que compensara al del MEF. Entonces el MEF es el que toma las decisiones. El único ministro que puede ir al Consejo de Ministros con los proyectos de ley en la mano, saltándose todas las barreras de evaluación previa, es el ministro de Economía. Todos los demás pasan por evaluación de impacto regulatorio y por Consejo de Viceministros. El de Economía va de frente donde el presidente. Yo he sido funcionario de PCM muchas veces y he visto ministros de Economía entrando en la noche a coordinar con el presidente. Va y paseando al premier. ¿Y qué ocurre si el ministro de Economía se equivoca? Nos equivocamos todos. Si el ministro de Economía no logra conectar con la realidad y como no lo hacen desde hace 20 años. Habla de recesión cuando ya es una realidad que afecta a todo el país, porque eso se podía prevenir. Ya se veía venir el problema, no es que la recesión... El CEPLAN debería, en lugar de estar haciendo metodologías que para desarrollar una política nacional toma 2 años y produce un documento de 300 páginas que nadie lee, en lugar de producir una metodología para el planeamiento regional que se queda tan arriba que la gente no sabe cómo usar el plan, el CEPLAN debió de producir cosas mucho más concretas que ayudaran a los gobiernos a tomar decisiones mucho más aterrizadas sobre lo que tenían que hacer con pertinencia. Si el CEPLAN se hubiera colocado en esa onda mucho más pragmática, tal vez hubiera podido construir un poder. Y el tema es grave porque alternativo al del MEF. El Estado consigue recursos, el ministro anuncia con mucha motivación que viene un nuevo reactiva, que hay una nueva línea para la microempresa, pero no se hace retroevaluación y no se logra verificar que los intereses que se cobran en las nuevas líneas de refinanciamiento no son las más adecuadas, son muy altas, ahogan más a las empresas que ya están en situación crítica. Es decir, no hay un programa real de sacar de la situación difícil a la mayor parte de actores, que es la pequeña empresa, los que atienden al mercado interno, y no se logra la reactivación. Entonces se puede hablar de punche 1, punche 2, punche 3, punche 10 y no funcionan. Por una razón muy sencilla: el canal de llegada de esos punches a los actores económicos es el sistema financiero. Y el grueso de los actores económicos del Perú no tienen acceso al sistema financiero. Así de fácil. Entonces, la vía termina en un acantilado donde no están los destinatarios del programa. Y por eso los punches están teniendo tan poco resultado. Y yo le digo a los colegas del MEF, con todo el cariño que tengo por varios de ellos, mientras que siga pensando que legislan y diseñan política pública para un país formal, sus herramientas no van a funcionar. El día que comiencen a pensar
voy a diseñar política pública de fomento económico para el 85% de los peruanos que viven en la informalidad, construyendo capacidades, ayudándolos a articularse el mercado, ayudándolos a organizarse entre ellos, ayudándolos a entender las potencialidades del territorio donde se desarrollan, proveyéndoles infraestructura básica, tal vez este país tenga una posibilidad. Hace algunas semanas en un evento, Alonso Segura dijo una cosa que nunca le había escuchado decir. Ya está claro que las herramientas de la macroeconomía son insuficientes, tenemos que entrar a la micro. Vamos al ejemplo de San Martín, más de 40 años de gran insistencia en la sustitución de los campos de cultivos de coca que iban al narcotráfico, y finalmente una empresa grande dijo, esto solo camina, haciendo una alianza estratégica con todas las empresas familiares, las unidades familiares, los pequeños campos de cultivo, voy a persuadirlos a ellos que sean mis socios, y dicho y hecho, salió adelante el café. Y hoy esas familias que antes estaban llenas de miedo y temor porque estaban siendo parte de una industria ilegal, hoy están enorgulleciendo al Perú, participando en ferias internacionales, variedades del café, ahora han incursionado en el cacao. Ya San Martín no puede estar mejor en ese aspecto y podrían tener la fórmula para reactivar el Braén. Pero no puedes tú dar asistencia técnica, no puedes dar capital de trabajo a un lugar que no es seguro, donde no sabes si vas a vivir al día siguiente. El Estado tiene que generar seguridad para que en este tan importante zona del país que es el Braén, que involucra a varios departamentos, puedan desarrollar actividades emprendedoras en condiciones seguras. Nuevamente, instituciones. Mientras que sigamos teniendo el Ministerio del Interior débil que tenemos, la Policía Nacional desmotivada y, como decir, con su autoestima muy mellada que tenemos, no vamos a poder cumplir con eso. Mira la última propuesta de facultades legislativas que hizo el Poder Ejecutivo al Congreso para seguridad ciudadana, un rosario de medidas inconexas, ninguna estrategia clara, cuando es claro que tenemos que reformar a nuestra Policía Nacional, tenemos que acabar con el 24x24 y tal vez podamos aspirar a una verdadera política de seguridad ciudadana. Pero no basta Policía Nacional, o sea, mientras que tú en el Braén no pongas servicios básicos para la gente y no tengas un programa claro de fomento económico para sostener a esos agricultores para que cambien de la coca a cultivos viables, y eso no es un esfuerzo de un año, de un mes o poner un Punche Perú, el asunto no va a cambiar. Raúl, ¿cuál es el futuro del corredor minero del sur desde tu punto de vista? Tienes 10 proyectos mineros ahí por venir, es imposible sacarlos adelante, esto es un desastre. No, sigue siendo el eje de soporte principal hoy. Puede dar más, que ese es el tema. Yo creo que en el corredor minero del sur y en varios otros lugares estratégicos en el Perú, el oleoducto no peruano. Sí, el propio Braén, el gobierno nacional debería montar un diseño de gobernanza ad hoc para esos territorios, donde se pusieran recursos específicamente dedicados a impulsar de manera integral el desarrollo territorial de esos territorios, no ejecutados desde el gobierno nacional, instalando algo parecido al modelo de agencias, pero poniendo los incentivos para que los gobiernos regionales y las municipalidades, junto con el sector privado que está localizado, dirijan esos organismos de ejecución con plata público-privada. Si logramos diseñar una base legal para que los privados puedan poner sus recursos con los que colaboran con el desarrollo, junto con el canon en una persona jurídica donde el privado tenga voz, probablemente el asunto ¿Necesitamos ombudsman? No sé, o sea, puede ser la supervigilancia puede seguir funcionando con la institucionalidad que tenemos. Yo creo que el core del asunto está que no tenemos una institucionalidad preparada para la ejecución. O sea, la desconfianza que se ha construido en el Estado, justamente por el predominio y la expansión de la corrupción, ha hecho que nuestra legislación no esté preparada para ejecutar, está preparada para controlar. Y ya pasó la época del control. Hoy día el desafío de la gestión pública es calidad. Y la evidencia, Raúl, yo la conozco en los sistemas solares fotovoltaicos para pueblos aislados. Tenemos buenos, malos y regulares. Los buenos son aquellos donde empresas privadas han puesto un equipo técnico comprometido que ha desarrollado capacidades locales
y a través de fideicomisos se ha generado una cadena de valor que es sostenible, que se autoadministra, que no necesita llegar la camioneta de la capital del departamento, que no tiene presupuesto para esos costos. En cambio, la que maneja la entidad estatal no tienes los incentivos para hacerlo bien. Tienes que meter una mirada privada, incentivos privados en una institución que ejecute plata pública. Incentivos privados para ejecutar Plata pública. Plata y pública. creo que el mecanismo va más allá de OXI, de O por I, o va más allá de APP. Es pon una instancia donde el privado y el público se corresponsabilicen. Interesante. Ya hay un ejercicio en chiquitito que tú debes conocer, pero esto de Tutanaim en Amazonas que incentivó el PNUD. Chiquitito, porque la escala de actividad económica ahí es pequeñita. Pusieron a un operador privado que ayude a las comunidades a que se relacionen con el mercado y comiencen a desarrollar ideas de negocio que tengan rentabilidad en el mercado. En esa escala chiquitita eso funcionó. no es ¿Dónde solo, está no la es solo, plata pública no es ahí? solo una, hay No, ahí varios. no es plata pública. No. Se convierte en un capital social No. que tú lo monitoreas, pero no con el estilo público, sino con el estilo de los resultados. Y esos resultados te sorprenden porque estos actores locales, y un dato, cuando se empezó capacitando a los muchachos, no se tuvo éxito porque con el cartoncito migraban. Se capacitó a las mujeres madres Y ahí quedó. y se volvieron Y se las arraigó. líderes del Y- cambio social. Y se arraigó. En Brasil se han hecho cosas así mucho más grandes. Mucho más Interesante. grandes. Raúl, se acabó el tiempito. ¿Te podemos tener en otra Sí, oportunidad? claro que sí. Para seguir conversando. Ah, sí, Tu gusto. tema es inacabable Es y de inacabable. importancia central. Yo creo que si no abordamos esas nuevas rutas, nuestro país se va a ir paralizando poco a poco y va a llegar un momento que el problema de la pobreza va a volver a ser el problema central. Raúl Molina, muchísimas gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Tenemos otra sesión pendiente contigo, ya coordinaremos. Muchísimas gracias. Bacán. Muchas gracias a ustedes, más bien. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.